Bueno, seguimos en la segunda jornada de Genera 2021 y tenemos aquí a Alejandro Lavanda, director de Regulación y Estudios de la UNEF, la Unión Nacional Española Fotovoltaica, ¿no es así? Así es, muchas gracias. ¿Cómo ves la Feria 2021? Cuéntanos. Bueno, estoy impresionado. Yo ayer no tuve la oportunidad de venir porque estábamos preparando todavía una serie de cosas de la jornada que teníamos hoy y es increíble. La verdad es que está lleno, hay un ambientazo tremendo. El despliegue de medios. Es impresionante, la verdad es que es acorde con el sector que tenemos, por suerte. Un sector potente en España. Sí, un sector con mucha perspectiva y con mucha actividad y muy dinámico. Queríamos preguntarte lo primero, Alejandro, ¿cómo crees que son las tendencias actuales? Si ves más autoconsumo que antes, no lo sé. Si a lo mejor, ¿cuándo crees que va a ser, por ejemplo, el autoconsumo colectivo la norma en España? Bueno, primero, veo muchísimo más autoconsumo que antes. De hecho, justo ayer estuve haciendo unas cuentas y es curioso, ¿no? Porque pensamos que a lo mejor autoconsumo va por debajo de otros países europeos. Sin embargo, el año pasado, según las cuentas que hace UNEF, la estimación que hace UNEF, se instalaron unos 600 megavatios de autoconsumo. Simplemente esa cifra ya es superior a lo que se instala en plantas en suelo y en autoconsumo, sumadas las dos en muchos países europeos. Es decir, que solo con el autoconsumo ya vamos por delante de muchos países europeos y además tenemos las plantas en suelo que nuestro país obviamente tiene una posición privilegiada por el sol y el terreno que tiene disponible para hacer estas plantas. Bendito sol. Exacto. Pero sí, por supuesto. De hecho, también hice las cuentas de cuánto supone el autoconsumo respecto a la potencia total instalada en fotovoltaica y en el 18 era un 12%, en el 19 fue ya el 19 fue un 12%, en el 19 aumentó a un 18% y en este 21 esperamos aproximadamente que se instalen como unos 800 megavatios de autoconsumo, más o menos, una tendencia creciente del año pasado, y unos 3.000 aproximadamente en plantas en suelo, lo que te hace que aproximadamente estemos ya en un 25% de nuestra potencia instalada sea con autoconsumo. Y eso es una tendencia que va en aumento. Las plantas en suelo es un sector que es relativamente estable, que al final pues depende de las autorizaciones ambientales y demás, y del espacio que tenemos disponible, tiene una tramitación más o menos larga, pero el autoconsumo es un sector que aún no ha encontrado su techo y que por supuesto lo vamos a ver en los próximos años. Respecto al colectivo, hay que tener en cuenta una cosa. Nuestro país es el país de la Unión Europea en el que más porcentaje de ciudadanos viven en bloques de viviendas. En Alemania, en Holanda y en otros países donde hay muchísimo autoconsumo fotovoltaico, la proporción es al revés. En España, 2/3 de los ciudadanos o de las viviendas son edificios en bloques de viviendas y el tercio restante edificios unifamiliares. Entonces, ponerse de acuerdo, es verdad que existe un enorme potencial para el colectivo, pero ponerse de acuerdo hasta la fecha para instalar una instalación colectiva no es evidente. Es lo típico que dicen de que cuesta convencer a los vecinos. Es una cuestión social, porque obviamente desde el punto de vista económico tiene todo el sentido. Y además recientemente se ha aprobado esta semana la orden por la que se establecen los coeficientes que no son dinámicos del todo, pero ya son horarios con resolución, son estáticos con resolución horaria y ya se permiten un ajuste mucho más fino del consumo entre unos consumidores que a lo mejor están más el fin de semana, otros consumidores que a lo mejor están más entre semana. Estamos igualando más las cosas, ¿no? Estamos generando un modelo de negocio mucho más interesante para el colectivo y que desde luego que va a empezar a crecer en los próximos años, sí. Y Alejandro, te queríamos preguntar también, sabemos que Extremadura ha sido con un 30% más, si no me equivoco, la comunidad autónoma que más ha instalado en los últimos años. Entonces te quería preguntar, ¿crees que esta diferencia se puede deber a las vicisitudes o las diferentes formas de regular que tenemos en España? Porque en España cada comunidad autónoma tiene sus propias medidas, tiene su propio marco regulatorio. ¿Qué te parece esto? Pues, hombre, tiene todo el sentido, ¿no? En España tenemos una legislación, una política energética a nivel nacional que establece los objetivos, establece los procedimientos de acceso a la red, por ejemplo, que son únicos en todo el territorio nacional. Pero es cierto que a nivel de los procedimientos administrativos para la autorización de las instalaciones de producción eléctrica, cada comunidad autónoma tiene la competencia para instalaciones por debajo de 50 megavatios, que son la gran mayoría, y por lo tanto establece sus propias normativas a este respecto. Y regula cómo es el proceso de autorización en cuanto a la autorización ambiental, la autorización de construcción, la autorización administrativa y demás. Y obviamente hay un gran margen de actuación para que tengamos comunidades autónomas como la extremeña exactamente, que tuvo el año pasado, creo recordar, unos 1.800 megavatios de potencia instalada, y la comunidad valenciana o la comunidad catalana, donde probablemente tengamos un cero megavatios, ¿no? Y obviamente es verdad que Extremadura ha hecho una apuesta muy importante a través del gobierno que está actualmente, la consejera Olga García, por la transición ecológica, por el despliegue de plantas fotovoltaicas. Ellos tienen un gran terreno disponibles, forman parte de lo que se llama nuestro propio cinturón solar, ¿no? Nuestras comunidades autónomas con un gran recurso.
y han hecho una apuesta por, siendo muy exigentes, porque de hecho las plantas, nosotros sabes que tenemos un grupo de trabajo medio ambiente y que nos gusta mostrar las buenas prácticas en temas de sostenibilidad y temas de medio ambiente, y las plantas que el otro día estuvimos haciendo precisamente una visita de mejores prácticas a nivel nacional que han recibido premios de sostenibilidad, están en Extremadura. O sea que no por el hecho de que tengas más instalaciones se hacen de cualquier manera, sino todo lo contrario, son ejemplos de sostenibilidad ambiental. Y Alejandro, a nivel política nacional, bueno, política nacional con perspectiva ya transnacional, te pregunto, ¿cómo crees que España lo está haciendo, las políticas nacionales de España, hasta qué punto lo están haciendo bien para llegar a cumplir los objetivos de la Agenda 2030? O, dicho de otra forma, ¿cuáles son las barreras para llegar a cumplir estos objetivos? Bueno, a nivel europeo sabes que tenemos los objetivos que establece la Ley de Clima Europea, que fue un aumento de la ambición que ya existía en la Directiva de Energías Renovables, que era una generación renovable del 40% en 2030, se ha propuesto, y una reducción de emisiones del 45%, se ha propuesto con esta Ley del Clima aumentar al 55%, y esto al final se traslada a los Estados miembros a través de lo que se llaman los PNIEC, eso no solo lo hace España, sino lo hacen el resto de países, y lo que desde luego ha sido juzgado por la Comisión, el PNIEC de España, como uno de los más ambiciosos, de los más detallados y de los que contaba con más certidumbre en su ejecución. Por lo tanto, yo creo que España está haciendo un buen trabajo en cuanto a mostrar la visión a largo plazo que es necesaria y unos objetivos ambiciosos, un 74% de generación eléctrica en 2030, para alcanzar esos objetivos de reducción de emisiones a nivel europeo, ¿no? Y es cierto que las principales barreras que se pueden establecer ahí es no ser conscientes de la magnitud del reto que tenemos por delante. En mi opinión, todos tenemos que remar en la misma dirección, todos tenemos que ser conscientes de que hay un gran esfuerzo que tenemos que todos que realizar, y luego hay un reto muy particularmente importante para nuestro país, que es la estabilidad regulatoria. Nosotros dicen que en España no hay innovación, pues no será la innovación regulatoria, porque efectivamente en regulación innovamos enormemente, ¿no? Pues hay que ser conscientes de que tenemos que generar un estado estable de la regulación para que todas estas empresas puedan seguir aquí el año que viene. Un espacio seguro, ¿no? Un espacio seguro para que exista negocio por supuesto, sostenible, con los mejores, eso es lado de la regulación, de la administración, del gobierno, y lado de las empresas, las mejores prácticas disponibles. No puede ser que hagamos la transición energética contra las comunidades locales, ni mucho menos. Tenemos que hacerlo de la mano de las comunidades locales, de la mano de las comunidades autónomas, de la mano de los municipios, y tenemos que aplicar las mejores prácticas en integración social, ambiental y de gobernanza. Transparencia, diálogo, y hay que ser unos buenos vecinos, que nos gusta decir a nosotros desde UNED. Pues una planta fotovoltaica va a estar en una comunidad, en un pueblo o en una ciudad durante 25 o 30 años, y ese tiene que ser percibido como un buen vecino, porque si no, de otra manera, podremos generar una situación que nadie desea. Bueno, Alejandro, además habéis hecho el informe anual de la UNED 2021 sobre cómo está el sector en España. Yo lo único que puedo decir es que de aquí, en NPV, vamos a beber mucha información, así que muchas gracias por vuestra labor. Y nada, nos vemos en Genera 2022. Nos vemos en Genera 2022. Muchas gracias.